como una sugerencia para evitar cualquier malestar posterior que genere en algún tipo de gripa o enfermedad pulmonar. No son tiempos para poder darnos el lujo que por descuido o por moda pongamos en riesgo nuestra salud. Esto para los caballeros pinganillas y también para las damas que salen en blusa. Y me perdonan por introducirme en estas prácticas, pero hay que ahorrarle al hogar también dinero, mucho dinero cuando uno enferma. Médicos, casas de salud y especialmente fármacos. Las 6:54 de la mañana. Bueno, pues un viernes tenso entre militares y el gobierno Verde Flex. Así anuncia un titular de la revista Cuatro Pelagatos. El periodismo digital de Cuatro Pelagatos tiene a Martín Pallares anticipando que quienes pensaban que el conflicto entre el gobierno y Fuerzas Armadas por el tema de la devolución, en este caso devolución forzosa de los 41 millones de dólares de la seguridad social de los militares, por el supuesto sobreprecio en la venta de los terrenos de los Samanes, como que ya había terminado, estaban equivocados. Aparentemente estaban equivocados. Las cosas continúan. La verdad es que ese conflicto no ha sido resuelto y que su solución no parece cosa fácil. Hasta cerca de la medianoche del viernes 6 de mayo, el viernes anterior, las crispaciones entre el gobierno y ciertos grupos de militares activos y pasivos fueron intensas. Todo arrancó con un oficio aparentemente enviado por el ministro de la Defensa, Ricardo Patiño, dirigido al general Francisco Vivero, director del Instituto de Seguridad Social de Fuerzas Armadas, el ISFA, ¿no? En el que le daba un ultimátum el señor Patiño al general Vivero. Le daba prácticamente a la institución militar en servicio pasivo y activo, le daba el señor Ricardo Patiño, ministro de la Defensa, le daba un ultimátum para que hasta el viernes anterior cumpla con las gestiones administrativas y legales necesarias para que se haga efectiva la devolución de los 41 millones de dólares. Este es el monto que el presidente Rafael Correa sostiene que corresponde a un supuesto sobreprecio en la venta de los terrenos del ISFA al Ministerio del Ambiente en Guayaquil. ¿Y quién produjo este sobreprecio? Primero quiero saludar a mis invitados, efectivamente de primera hora. El señor economista Jaime Carrera, desde el Observatorio Fiscal, tiene la bondad de acompañarnos en esta mañana y está acompañado por el señor economista José Hidalgo Pallares. Cordes, sí, efectivamente, Cordes, que ha presentado unas dudas incluso sobre cifras provistas por el Banco Central. ¿Qué dudas hay sobre cifras emitidas por el Banco Central respecto al crecimiento económico del país? Estábamos en lo anterior y quisiera concluir manifestando que hoy tendremos últimas informaciones y también una pauta especial que configuró un militar naturalmente interesado en que se conozca a fondo la verdad de los militares y también el encontrón, porque había sido un encontrón, una réplica también del general Vivero al señor ministro de la Defensa. Es que es una orden del señor presidente, le ha dicho el señor ministro de la Defensa,
devuelva ese dinero porque es orden del presidente de la República. Con todo respeto, este dinero pertenece a la institución militar, a quienes hacemos del ISPA, y no se van a aficionar de este dinero. Algo un poco más tirante le ha respondido en una colisión verbal que han tenido que administrar los dos personajes. De esto habla un militar en Twitter y valdría la pena hacer escuchar a la audiencia para que tenga una idea de cómo va este bajísimo perfil, ni siquiera de buenas relaciones, ni de reencuentro, ni de nada que ver. Esas cosas pueden ir de mal en peor. Mucho cuidado, le ponen a la República en una situación muy conflictiva, imagínense ustedes. Así es que me he permitido yo invitar al ex procurador general del Estado, el respetable Gustavo Medina, como abogado de tribunales de justicia, y al señor general don José Gallardo, un abanderado, digamos, de la milicia ecuatoriana en servicio pasivo, y también me he permitido invitar al señor coronel Alberto Molina. Ellos estarán con nosotros aproximadamente 7:15. Hoy vuelvo y repito a José Hidalgo Payares una interrogante que nos llamó la atención. Y es que Cordes, si está bien leído, nuestra posición, como que presenta dudas sobre cifras del Banco Central del Ecuador, especialmente la del crecimiento económico. ¿Por qué le podría explicar al auditorio por qué tienen ustedes dudas sobre aquello que nos ha engañado el ex instituto emisor, pues no, ahora ya considerado simplemente un colaborador de muy malas prácticas de administración del principal banco de la República, podríamos decir. Bienvenido y muchísimas gracias, Jaime. Muchas gracias, José. Y usted tiene la palabra. Muchas gracias, Gonzalo. Buenos días. Gracias por la invitación. Buenos días con Jaime. Es un gusto compartir el panel con él. Sí, hemos hecho un análisis, Gonzalo, sobre el crecimiento económico que el Banco Central presentó para 2015. Usted recordará que a finales del año pasado, con varias semanas de anticipación, antes de que se conocieran las cifras de crecimiento, el presidente Correa ya había anticipado que el crecimiento en 2015 iba a ser 0,4%. Finalmente fue 0,3%, un resultado muy parecido, pero lo que nos llama la atención es que el Producto Interno Bruto tiene distintos componentes y uno de estos es la inversión física en construcción, en maquinaria y equipo, que es lo que se conoce como formación bruta de capital. El año pasado, al 30 de septiembre, el Banco Central había publicado sus últimas proyecciones para lo que sería el año completo. Es decir, ya habían pasado 3/4 partes del año y el Banco Central proyectaba que esta inversión iba a contraerse en 11% en 2015. Finalmente, el resultado para el año completo fue una contracción muchísimo más baja, de apenas 2,5%, que ya fue el primer elemento que nos llamó la atención. El segundo elemento es que desde que el presidente Correa está en el poder, el sector público ha ido ganando participación en esta inversión física, hasta representar en 2013 y 2014 más de la mitad de la inversión total. En los primeros años de dolarización la situación era muy distinta porque el sector privado era el que más invertía en la economía y por lo tanto representaba más o menos las 3/4 partes de la inversión. Entonces, tomando en cuenta que el sector público ya es el principal inversor de la economía, nos llamaba la atención este leve decrecimiento de 2,5%, tomando en cuenta que en el año 2015, por el menor precio del petróleo principalmente, el sector público tuvo que recortar fuertemente su gasto en inversión. De hecho, la inversión pública en 2015 se redujo en 26% y por lo tanto, para llegar a la caída de apenas 2,5% que hizo el Banco Central, la inversión privada tuvo que haber crecido 23%, que es una cifra, es una tasa, no solamente la tasa más alta en dolarización, sino que en los años del presidente Correa, el sector privado, la inversión privada ha crecido en promedio al 1,5%. Entonces, pasar del 1,5% promedio al 23% era un salto demasiado grande. Y tomando en cuenta además que en el año pasado
la confianza de los empresarios y de los consumidores que constituyen el sector privado se desplomó. Es decir, el Banco Central les pregunta a empresarios y consumidores cómo creen ustedes o cómo perciben que está la economía y cómo perciben que va a seguir la economía. Esta confianza tanto de hogares como de empresarios se desplomó en 2015 y eso hace aún más difícil pensar que en el año pasado la inversión privada pudo haber compensado la caída de la inversión pública. Entonces nosotros no se están mintiendo. No queremos llegar a esa conclusión. Nosotros hemos enviado este análisis al Banco Central, al gerente y a las demás autoridades del banco, esperando tener algún tipo de explicación o al menos poder llegar a algún tipo de debate para ver si es que se están contabilizando de manera correcta las cuentas nacionales. No queremos adelantar una conclusión sobre eso, pero la nota la hemos enviado hace 2 semanas y del Banco Central no hemos tenido hasta ahora ninguna respuesta. ¿No? Sí. 2 semanas han transcurrido. Desde que eran más que suficientes para que den una explicación indispensable. Sí, porque necesarísima y urgente. Sobre todo porque el crecimiento de la economía es un insumo indispensable para saber en qué terreno estamos pisando. Si es que el Banco Central dice un crecimiento mayor al que realmente fue, bueno, eso no solo que empieza a distorsionar las cifras, sino que incluso es un elemento disuasivo adicional en la inversión, porque el inversor dice, bueno, si no puedo confiar en las cifras oficiales, entonces, ¿de qué me fío? Esperamos que el Banco Central en los próximos días nos dé alguna respuesta y le agradezco por este espacio, Gonzalo, porque realmente esto se ha mantenido un poco entre analistas y entre Cordes y el Banco Central. Y no debería ser así. Y dado que no tenemos ninguna respuesta, también queremos hacer público este tema para obligar a generar algún tipo de debate sobre esta materia. El insumo de confianza y credibilidad en las cifras del Banco Central, si se caen, digamos, estaríamos... ¿En qué grado de complicaciones en la planificación general y en la confianza del público, de las empresas, de los organismos internacionales fundamentalmente? ¿Por qué hacen eso? ¿Para evitar qué tipo de censuras? Porque a la final una mentira de esta magnitud y que proveniente del Banco Central se va a llegar a descubrir en cualquier momento. ¿A usted qué le parece desde el Observatorio Fiscal? ¿Qué han notado ustedes en cuanto a mentiras y mentirillas de esta institución que nos está demostrando Cordes de que está falseando la verdad de las cifras? Buenos días, Gonzalo. Gracias por la invitación. Un gusto estar aquí con José. Buenos días a la audiencia. Mire, la economía se mueve esencialmente en función de expectativas. Y las expectativas favorables o desfavorables la transmite la conducción del Estado esencialmente, ¿no? Y el Banco Central es una entidad en todos los países del mundo y en el Ecuador sin excepción, llamada a generar confianza en las cifras económicas y en las expectativas que se generen de esas cifras. Y lamentablemente en el país la institucionalidad económica se ha deteriorado en los últimos años y el Banco Central dejó de ser una entidad independiente y autónoma que vele esencialmente por la estabilidad de la economía y ha pasado a ser una institución más del Estado en la que responde a las decisiones políticas del gobierno. Y en esa medida se ha usado la Reserva Internacional y en general todas las políticas del Banco Central responden a lo que se decida a través de las altas autoridades del gobierno. Pero este tipo de falta de credibilidad de las cifras, más allá de lo que diga el Banco Central, se reflejan en lo que vive la gente, ¿no? No tiene mucha explicación que el Ecuador haya crecido el año anterior. Si por una parte el desempleo ha aumentado, el subempleo aumenta, las recaudaciones que responden a la dinámica económica de un país vienen decreciendo desde el año agosto del año anterior, ¿no? El IVA, que es esencialmente un reflejo de la actividad económica, decrece desde el año anterior de manera sistemática. Por otro lado, las importaciones se contraen y eso afecta a la actividad económica.
el gasto público total del sector público no financiero también se contrae. Y recordemos que el gran eje de la actividad económica del país ha sido el gasto público. Y ese se redujo el año anterior en términos del PIB, del 44% que estuvo en 2014 al 39%, entre comillas, porque allí hay un registro de importación de derivados que distorsiona el registro de las cuentas públicas, además que tampoco son muy confiables las cuentas públicas, ¿no? Las importaciones. ¿Qué cifras no le convencen de cuentas públicas? Muchas. Para citar un ejemplo, el registro de los anticipos petroleros y el registro del ingreso en el sector público, tanto de petróleo como otro tipo de ingresos, está fresco. Y esto con José lo hemos comentado. Para citar solo un caso, en enero de este año hubo este crédito de 970 millones contratado con China y que ingresaron 820, que es un crédito. Claro. Y el Estado lo registra como ingreso de capital, distorsionando totalmente el resultado fiscal y el registro público. Y se podría citar algunas cosas más. Pero todo el entorno, Gonzalo, todo el entorno económico, en importaciones, en caída de la inversión privada, en la paralización de la construcción, en la reducción del gasto público, en el aumento del desempleo y subempleo, en la caída de las recaudaciones. Exactamente. Hace prever que la economía no ha crecido, sino ha decrecido. Exactamente. Ustedes recuerdan que en el año 2006, antes de la candidatura presidencial de Rafael Correa, testificamos especialmente los cuadros de analistas económicos, de analistas políticos, testificamos los periodistas, testificamos cualquier cantidad de ciudadanía más o menos enterada. Fue una cosa pública y abierta a la oposición del señor presidente de la República, en ese entonces ministro de Economía y Finanzas, Rafael Correa, ministro de Economía y Finanzas de la administración del doctor Palacio, el presidente Palacio. Y lo que más sostenía, ¿no?, como abanderado, digamos, de una reducción al impuesto al valor agregado era Rafael Correa. Y él lidiaba durísimo, pensando de que iba a haber alguna sugerencia. También, como siempre, pasábamos apuros económicos en ese entonces. Todavía no afloraba digamos, esa fantástica liquidez que especialmente vino desde que pisó el Palacio Presidencial el señor presidente Correa. Fue con esa buena fortuna que él ingresó a manejar los asuntos fiscales. Entonces, nos está recordando, y ustedes pueden observar la crónica del diario La Hora. A él pertenece este rescate de una realidad económica conceptual que antes el señor presidente Correa defendía. Hay que bajar el IVA y hay que hacerlo por lo menos a 10 puntos. Esos 2 puntos, nos decía en las entrevistas, van a ser repuestas o reparadas a través de los ingresos por ese tributo, porque va a aumentar importantemente, decía, esa era su tesis, las recaudaciones fiscales del IVA, de este impuesto al valor agregado, que hoy de presidente, en cambio, alega lo contrario, o por lo menos se da por vencido a la tentación de subir en 2 puntos, porque lo que para él vale este momento es mantener un gordinflón aparato burocrático, ¿no?,
que le dé peso específico en las elecciones próximas, sino a él, a su movimiento y a su candidato a la presidencia. Entonces no quiere para nada reducir el gasto público como ha contemplado el país en los últimos días, en los últimos meses. Pero una persona que le discutía esto en ese entonces, que no le discutía, sino que más bien le apoyaba, nos va a explicar este momento cómo es que pensaba el presidente Correa respecto del IVA en ese entonces, siendo quien nos informa este momento subsecretario de Economía y Finanzas, o sea, pareja administrativa del ministro, en ese entonces ministro Correa. ¿Quién era el subsecretario? Aquí está con nosotros para recordarnos lo que seguramente prevalecía como concepción o como criterio del señor presidente de la República cuando ministro. Señoras y señores, está con nosotros el economista Pablo Dávalos. ¿Cómo era esa circunstancia en el año 2006? Economista, buenos días. Muy buenos días, estimado Gonzalo. Un buen día a las personas que están ahí en la radio. Efectivamente, Gonzalo, yo fui testigo, si usted quiere, de esas circunstancias, de ese entorno. Recuerde usted que el Ecuador había venido atravesando una crisis muy fuerte de ingobernabilidad, si se quiere. Recuerde usted que el presidente de ese entonces, Lucio Gutiérrez, había llevado adelante un programa de estabilización muy fuerte que le llamó el pinchazo económico. La economía estaba muy mal, la economía, si se quiere, atravesaba momentos muy difíciles, y en esa circunstancia el entonces presidente Palacio nombró a Rafael Correa y Rafael Correa me nombró a mí, y cuando llegamos al equipo ministerial, una de las primeras cosas que hicimos fue cambiar el modelo económico. Consideramos que había que recuperar la soberanía económica que había sido entregada al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial. Consideramos que era necesario que el Estado recupere su responsabilidad con la sociedad, sobre todo en salud, educación, bienestar social, obra pública, y consideramos que la ciudadanía, que había sido fuertemente castigada con impuestos, pueda recuperar su capacidad de consumo, y para eso se había pensado en la reducción del impuesto al valor agregado, el IVA. Yo planteaba el 8%, Correa en ese entonces planteaba alrededor del 10%. Correa consideraba en ese entonces que el impuesto del IVA había sido básicamente una imposición del Fondo Monetario Internacional, y cuestionaba durísimo eso. Cuestionaba también en ese entonces, como ministro de Economía, el hecho de que se suscriban acuerdos de libre comercio, porque los consideraba que eso significaba resignar la soberanía del país a las grandes corporaciones transnacionales. Correa exigía también la transparencia en las cuentas públicas. Decíamos en ese entonces que se había manipulado la información del Banco Central y que el gobierno no había inscrito en el Banco Central algunos movimientos, por ejemplo los movimientos del FEIDEP, ¿no?, o los movimientos del FEICE. Entonces, el discurso que tuvo Correa en la coyuntura del año, en ese entonces, 2005, era un discurso totalmente contrario al discurso que tiene hoy, al menos en el año 2016. En ese entonces, Correa suscribía el hecho de que la ciudadanía critique al gobierno, consideraba fundamental el hecho de que la ciudadanía salga a las calles a expresar su opinión. Le parecía un atentado todos los contratos petroleros que se habían firmado en la época de Lucio Gutiérrez, y prácticamente utilizaba la expresión de traición a la patria esos contratos petroleros, porque decía, estamos entregando lo mejor que tiene el país a la voracidad de las empresas y las corporaciones petroleras nacionales. Consideraba que la ciudadanía había sido duramente castigada por las políticas de ajuste, y Correa proponía una recuperación económica a través de una política de impuestos sustentadas en los cobros a las grandes fortunas y no al usuario de la calle, al pequeño comerciante, al consumidor, etcétera, ¿no? Consideraba también que los salarios habían sido muy bajos por parte de este modelo neoliberal que él llamó la larga noche. Y él lo llamó porque alguna vez Correa fue al Foro Social de Porto Alegre.
y en el Foro Social de Porto Alegre, ahí escuchó la frase, la larga noche neoliberal, y vino con esa frase al país, la larga noche neoliberal, y propuso al país de que habíamos vivido una larga noche y que era necesario salir de esa larga noche, ¿no? Entonces... Y la frase le ha servido por los 9 años, ¿no? Efectivamente, muchas frases que él escuchaba en ese entonces, sobre todo de vertientes críticas del neoliberalismo, las utilizó como argumentos legitimantes de su gobierno. Por eso le digo, yo fui testigo de eso, vi cómo Correa cuestionaba, por ejemplo, los contratos petroleros, y a mí me parece ahora muy sorprendente que firme contratos petroleros más lesivos todavía el día de hoy. También vi cómo Correa estaba en contra del IVA. O sea, para Correa incluso propuso en su programa de gobierno del año 2006 la disminución del impuesto al valor agregado, porque dijo que era un impuesto muy regresivo que castigaba con mucha crudeza a los más pobres, ¿no? Entonces, efectivamente, hay un cambio muy fuerte del discurso de Rafael Correa del año 2006-2007 al año 2016. Así 10 años es. después, Correa se vuelve totalmente neoliberal. Yo tengo la información mucho más exacta que acabamos de extraer con Milton, nuestro productor del diario El Universo. Efectivamente, allí se menciona, ponga atención, estimado amigo oyente, el presidente electo de Ecuador, Rafael Correa, ratificó este martes su promesa de campaña de reducir el impuesto al valor agregado al 10% desde el 12% por atentar, dice, y para alentar el movimiento productivo, con un impacto de $400 millones para el fisco. La frase concreta que expresó el señor ministro de Economía era la siguiente. Según estimaciones del equipo de Correa, la reducción implicaría una pérdida de ingresos para la caja fiscal en el orden de los $400 millones, que el líder nacionalista espera cubrir con un incremento de las transacciones comerciales que realice la población ante un mayor flujo en efectivo. El plan de Correa requerirá el apoyo del Parlamento. El político que asumirá las riendas del país andino el próximo 15 de enero no especificó una fecha para el envío de su iniciativa. El IVA es el impuesto más importante dentro del mapa tributario de Ecuador y grava la transacción de una amplia gama de bienes y servicios, por lo que es uno de los pilares que sustentan el creciente gasto estatal. Está dicho, Rafael Correa promete bajar el IVA a 10% y cuantifica que el impacto favorable, digamos, bajando los 2 puntos, se recogerían $400 millones para el fisco. No sé si estoy claro o me equivoqué en algún dato, pero es lo que tenemos del diario El Universo de finales del 2006, mes de diciembre precisamente. Es lo que tenemos aquí. ¿Cómo le parece a usted, Jaime? Mire, el IVA es un impuesto... Un minutito, economista, un minutito. El IVA es un impuesto esencialmente regresivo, ¿no? Lo pagan por igual pobres y ricos. Ahora, si se pretendía en algún momento reducir el IVA, debió hacerse cuando se lo ofreció, cuando la economía estaba en otras circunstancias y hubiese sido factible hacerlo porque habían recursos y se podía compensar esa pérdida de ingresos. En el boom de liquidez, por ejemplo, que se produjo en la administración Correa, en toda esa temporalidad donde había mucho dinero, mucha utilidad, muchas ganancias para todos, nadie podría quejarse. Ese era el instante en que podía haber reducido los 2 puntos. Sí, porque recordemos incluso que se impuso el impuesto a la salida de divisas del 5%, que fue mucho más nocivo
que haber rebajado el IVA en ese momento, ¿no? Más de $1.000 millones que recaudan por el impuesto a la salida de divisas y que es totalmente negativo para el flujo de capitales, para el crecimiento de la economía y para la inversión. En rigor, la política económica del gobierno con todos estos hechos demuestra lo equivocada que estuvo, lo distorsionada, lo incoherente que ha sido durante todos estos años. Y hoy hay algo importante que cabe resaltar, Gonzalo, y que yo creo que toda la sociedad debe tener muy presente. ¿Cuánto significan 2 puntos del IVA en este momento? Digamos 750 millones de dólares. Lo que significa para toda la sociedad este impuesto. Y el gobierno ha gastado todo el boom petrolero, miles de millones de dólares de petróleo, miles de millones de dólares de aumentos de la deuda pública. Y la sociedad como que no percibe el valor de lo que significa recaudar y aportar para que el país progrese. Entonces, la política económica lo que hizo fue crear un entorno inadecuado de bienestar en el país y hacer que la sociedad funcione dependiendo del Estado, del petróleo y de la deuda y que deje a un lado la estricta valoración de lo que significa producir para progresar y lo que significa entregar al Estado los impuestos fruto de su trabajo para que el Estado se mantenga. Hoy estamos viendo la real valoración de lo que eso representa. El Estado le acostumbró al país a los miles de millones de dólares. Vea usted en enero un préstamo, 970 millones de dólares, ¿no? Como que no significase eso nada, pero recaudar en impuestos 300, 400 millones de dólares es una tarea ¿Cuánto sacrificio gigante. social ¿Cuántos cuesta? sacrificios sociales? Entonces, más allá de las magnitudes y de lo que se puede hacer, está la estricta valoración aquí, en este momento, de lo que el gobierno dejó de hacer y cuánto significa para el Ecuador sostener un gasto público a través de los impuestos. Y en el fondo de esto está, Gonzalo, el inicio de un nuevo ciclo y de lo que le va a representar al país sostener el gasto público con los impuestos y no con el petróleo y la deuda. Entonces, otro ciclo en el Ecuador donde realmente se va a valorar en el país lo que representa sostener ese Estado gigante con los impuestos y lo que se tiene que hacer, reducir ese sector público gigante para acoplarlo a la capacidad impositiva del Ecuador y equilibrar en el futuro las finanzas públicas con una sociedad que produzca bienestar, que produzca para que el Estado pueda tener impuestos. Déjeme ponerle algún ejemplo en el caso de Japón hace poco. Japón ha estado en recesión muchos años, y le ha sido muy difícil no solo crecer, sino luchar contra la deflación de precios. Y algún momento, para tratar de equilibrar las cuentas públicas en Japón, se trató de subir el IVA y ocasionó todo el efecto contrario. Claro. Todo el efecto contrario en la subida del IVA. Si los precios estaban cayéndose, ponerle más impuestos era ridículo. Sí, entonces más bien tuvieron que retroceder. Entonces, hoy el Ecuador está en otra normalidad. Y yo creo que todos deben empezar, que todo esto, Gonzalo, todo lo que está pasando en el país es el precio de no haber usado bien el boom petrolero y que ese es el costo de malas políticas económicas. Yo creo que eso debe pesar la sociedad y debe entender en este momento que todos estos ajustes que están efectuándose hoy y que van a venir en el futuro, son producto de malas políticas, ¿no? Y que en el futuro quien tenga que hacer más ajustes no es el culpable el que lo va a hacer, es el culpable quien no tuvo buenas políticas y no administró bien el boom petrolero para tener otro Ecuador. Cuidado, en algún momento, todos estos ajustes y esas políticas van a cansar a la sociedad. Y de hecho, los problemas que ocasionan en los pobres, ¿no es cierto?, hace que el precio lo paguen otros
y que al final terminen añorando políticas populistas. Hoy es el momento de pesar realmente en este nuevo ciclo el costo de lo que se hizo bien, de lo que no se hizo bien, y entender que en el futuro el Ecuador tiene que vivir no del petróleo ni de la deuda, sino de sus esfuerzos y de sus impuestos. El populismo obviamente es un contagio entre gobernantes y gobernantes sin criterio y gobernados sin criterio económico maduro, en fin, que sepa definir las cosas no por el sentido común ni por la emotividad, sino con alguna base y sustento de carácter técnico, si se puede. El problema es que la ciudadanía que no entiende estas conflictividades o mediciones o impactos de la economía por tal o cual puesta en vigencia de una política económica y especialmente de carácter monetario, ha hecho que siempre los rondines resuenen en el ambiente y ganen elecciones personas que no merecían la confiabilidad de la clase social menor en tamaño, pero que tiene otros criterios, otra ilustración de lo que realmente eso va a generar como impactos. Estamos recordando que a mí me parece que lo que decían en ese entonces, estoy recapitulando, es que el impacto de reducción de 2 puntos del 12 al 10% iba a ser de 400 millones de dólares. Usted como subsecretario de Economía y Finanzas, Pablo, recuerda ciertamente porque fue archivado este proyecto que trajo como estreno de una película nueva el señor presidente de la República, apenas ustedes se posesionaron. Ahora estoy recordando adecuadamente. Sí, efectivamente, Gonzalo, lo que sucede es que para el año 2006 el Ecuador había vivido circunstancias muy difíciles, muy dramáticas. Recuerde usted que el presupuesto del Estado era muy pequeño en relación a lo que el presupuesto del Estado se iba a convertir después. En el año 2006, el año 2005, cuando nosotros estuvimos y asumimos el Ministerio de Economía, el presupuesto del Estado no llegaba a 7.000 millones de dólares. Ese presupuesto del Estado en el año 2015 subió a cerca de 40.000 millones de dólares, ¿no? Recuerde usted que el presupuesto, por ejemplo, de sueldos y salarios en el año 2005 no llegaba a 3.000 millones, era 2.700, 2.800, y para el año 2015 el presupuesto en sueldos y salarios llegó a 9.900 millones. Es decir, hay diferencias muy importantes. Asimismo, la recaudación tributaria. Es cierto que libra una recaudación importante, pero nada que ver con la expansión del consumo que se produjo justamente a partir del año 2007. En ese sentido, el gobierno de la Revolución Ciudadana tuvo mucha suerte porque coincide con la recuperación del precio del petróleo. Pero lo que es interesante es que hay varias cosas que son ideológicas, si se quiere, entre ellas la cuestión del Fondo Monetario Internacional, la cuestión de los tratados de libre comercio, la cuestión del extractivismo, etcétera, que formaban parte de la propuesta que en ese entonces el ministro de Economía, convertido ya en político, le propuso al país. Le dijo al país, miren, si yo llego a la presidencia conmigo, la ciudadanía tendrá todos los espacios para cuestionar, vigilar, controlar el presupuesto público. Correa, recuerdo mucho, cuestionaba las cifras del Banco Central y decía que cómo es posible que no haya transparencia en el Banco Central y que las cifras no correspondan a lo que la sociedad necesita saber porque los movimientos de las cuentas son públicos, ¿no? Y resulta que ahora, por ejemplo, no tenemos cifras exactas del endeudamiento público, ¿no? Correa también cuestionaba durísimo el hecho de que se suscriban acuerdos de libre comercio y años después Correa está tratando de firmar un acuerdo con la Unión Europea. Cuestionaba muchísimo asimismo los contratos petroleros, cuestionaba muchísimo toda la política económica de Lucio Gutiérrez. Pero hay una cosa que me sorprende mucho también, Gonzalo, y es el hecho de que Correa cuestionaba muchísimo de que se persiga a la sociedad,
de que se persiga a los medios de comunicación. En ese entonces era un adalid de la libertad de expresión. Él consideraba que la sociedad tenía que movilizarse si el gobierno fracasaba, si el gobierno mentía, si el gobierno manipulaba, si el gobierno hacía lo contrario de lo que había dicho que iba a hacer, ¿no? Y le parecía justo que la sociedad salga a las calles, que la sociedad proteste y exigía esa protesta ciudadana. Claro, porque en ese entonces estaba, ¿cómo se llama? Había estado Lucio Gutiérrez y él había sido ministro producto de una gran sublevación popular en contra de Lucio Gutiérrez. Entonces el Correa del 2016 no es ni la sombra de lo que era en el año 2005, 2006, ¿no? Absolutamente ni la sombra. ¿Y por qué la sociedad ecuatoriana suscribió eso? Porque estaba cansada, pues Gonzalo, de más de 20 años de ajuste fiscal. Recuerde usted que el ajuste empezó con Osvaldo Hurtado en el año 82 y que no paró hasta Lucio Gutiérrez en el año 1992, 2002-2003. La sociedad ecuatoriana estaba cansada justamente de un modelo económico que había fracasado, que era el modelo neoliberal. Por eso la sociedad ecuatoriana suscribió las tesis de en ese entonces ministro convertido en candidato, Correa, y que fue ministro de Economía en el año 2005 y candidato en el año 2006 y presidente en el año 2007. Era un ciclo el que se empezaba a abrir con Correa y por eso la ciudadanía suscribió ese nuevo ciclo político. Un ciclo político supuestamente donde iba a haber más democracia, donde el Estado iba a asumir la responsabilidad por la obra pública, salud, educación, bienestar, etcétera. Y ya vemos lo que finalmente pasó. No es que la ciudadanía suscribió, cayó, si usted quiere, en las manos de un populista, es que Correa cambió, pues Correa le mintió a la ciudadanía. En 2006 Correa le propuso algo, pero ya inmediatamente utilizó todo ese apoyo, todas esas ganas de cambio que tenía la sociedad ecuatoriana y convirtió ese apoyo y esas ganas de cambio en una energía política para consolidar su movimiento político y desde ahí controlar a toda la sociedad, pues. Gracias, Pablo. Ha sido, como siempre, un placer escucharle. Muy buenos días, feliz semana. Hasta luego. Pablo Dávalos, catedrático de la Católica. Bueno, lo que pasa es que también tenemos que considerar y nos exige si cabe la otra mitad o la otra cuarta parte o la quinta parte. Dirán que la mayoría eventualmente podría resultar así, pero una parte del país dirá este momento es que las situaciones han cambiado, los escenarios son distintos. José Hidalgo desde el Cordes nos va a explicar si son distintos, por qué son distintos. ¿Por qué ahora lo que era bueno hace unos, ¿cuántos años son? 9 años. Hace 9 años, ahora resultarían una tontería, por decirlo menos. Un acto que más bien nos traería consecuencias e impactos más conflictivos. Lo que pasa es que el modelo económico que aún no lo diseñaba el presidente de la República, lo aprendió del chavismo. Cuando comenzaron sus viajes a Caracas, a encontrarse con el líder de esa nación, fallecido, el presidente fue cambiando y adueñándose de un modelo en el que él no caminaba antes de ser presidente de la República. Era el señor presidente muy progresista, pero llegaba hasta los niveles de la centroizquierda, por decirlo así. Y por eso él mantiene una sólida amistad con Rodrigo Borja hasta estos días. Es lo que conocemos, en honor a la verdad. Es decir, ideológicamente al presidente lo metieron en esta onda, en esta ola de una región entregada a un modelo político, porque se trató de un modelo político que algún ilustrado en torpezas le dio la gana de escribir en un libro y él mismo lo retiró de circulación al libro y al pensamiento. Ustedes recordarán, pero se quedaron ya con lo que yo di en llamar en esta emisora
se quedaron con la franquicia. Como eran ya franquiciados, lo que tenían es que perseverar, digamos, en ese modelo. Y es por eso que a José Hidalgo Paliares de Cordes le quiero pedir que tenga la bondad de mencionar una respuesta, una réplica al argumento de que los escenarios y los modelos económicos cambian a los hombres, algo por el estilo. Cambian las ideologías, es decir, los ponen, y aún inclusive a estadistas, las necesidades les han urgido a tomar caminos discordantes con lo que ellos han predicado en sus campañas políticas, en su perfil político que han vendido, su modelo político y su perfil ideológico que han logrado vender entusiasmando a las multitudes. Entonces la gente dice, ¿y cómo nos puede engañar? Pues él ha de saber que esto está bien y que este modelo nos va a dar resultado. ¿Cuándo? Eso habría que preguntarle, ¿cuándo va a dar resultado, señor presidente, este modelo en el que usted insiste? Ahora dicen que estamos condenados a perseverar en el modelo porque aquí se hace política, porque aquí se construye electores a favor. Por eso es el gasto gigante que tiene que el gobierno financiar, acomode lugar para poder mantener una estructura política partidista de las dimensiones que le gusta al señor presidente Correa. Sería fácil explicar así a la ciudadanía, o hay otros componentes que nos pueden llevar un nuevo equívoco de la gente al elegir, un nuevo equívoco del presidente al sustentar o al sostener este modelo, le podrían llevar a una situación gravísima al país. ¿Por qué circunstancias? Sería la pregunta. Gracias, Gonzalo. Bueno, en realidad yo no creo que el presidente Correa haya cambiado desde que llegó al ejercicio de la presidencia. Yo creo que él como ministro ya venía dando muestras de ser, de tener una concepción de la economía bastante derrochadora. Lo expuso, por ejemplo, en su oposición a los fondos de ahorro, que él obviamente desmanteló ya siendo presidente. Y me parece los fondos de ahorro que guardaron los neoliberales. Que se guardaron, además, en condiciones mucho menos favorables que las que tuvo el propio presidente Correa. Además, hay otro tema importante, Gonzalo, que su acercamiento con el chavismo, usted recordará, fue, ni bien empezó el gobierno, porque de hecho hubo esta posesión simbólica en Zumbagua con Chávez y Evo Morales. Usted estaba hablando de esta franquicia, en realidad. Ahora estamos viendo todos los países en los que se ha aplicado el socialismo del siglo XXI, tal vez con la excepción de Bolivia, que ha sido un poco más prudente en lo fiscal, que tanto Argentina como Venezuela como Ecuador son 3 países para los cuales el Fondo Monetario estima una contracción este año. Y no solo eso, en el caso de Argentina, el gobierno del presidente Macri está viéndose obligado a imponer una serie de ajustes para tratar de ordenar un poco las cuentas fiscales que el kirchnerismo había dejado en una situación caótica. Y en esto yo coincido totalmente con lo que dice Jaime, de que la sociedad tiene que estar al tanto de cómo está dejando el país del presidente Correa, porque no solo más allá del tema de lo que pase con el IVA, que además es un tema que yo ya creo que se venía considerando antes del terremoto, al igual que la venta de activos estatales, y que ahora se tiene al terremoto como excusa. Pero más allá de lo que se pueda tomar respecto a este impuesto, la sociedad tiene que estar clara de que el gobierno está dejando un déficit fiscal insostenible, deuda enorme y además sobre todo cara y de corto plazo, preventas de petróleo que comprometen ingresos que debían haber llegado al Estado en las próximas administraciones, deuda con el Banco Central, que ha sido manejado como un banco comercial, cuando el funcionamiento del Banco Central es sostener o dar credibilidad a la dolarización. Yo he escuchado a altos funcionarios del gobierno decir que es lo normal en cualquier banco del mundo hacer intermediación financiera, es decir, recibir dinero, que en este caso es dinero de los bancos o del sector público no financiero, para prestarlo. El Banco Central no tiene ese rol. Y entonces, volviendo al tema de la situación en la que está dejando el país del presidente Correa, la sociedad tiene que tener en claro que continuar con este modelo económico solo puede llevar la situación hacia peor.
Y es lo que está ocurriendo en Venezuela. En Venezuela el incremento del gasto público ya no genera crecimiento, solo genera inflación, porque ha llegado a un nivel de, obviamente por suerte acá tenemos la dolarización y no se puede emitir moneda, de emisión monetaria tan alta que únicamente el gasto público que mantiene el presidente Maduro es financiado con emisión monetaria y eso lo único que genera es inflación, ya no crecimiento. Y de hecho, la inflación crece mucho más que los ajustes salariales que pueda decretar el presidente Maduro. Y eso es una consecuencia directa del modelo económico que se llevó a cabo en los últimos, en el caso de Venezuela, 15 años, y que que en su momento esos errores no fueron bien apreciados porque se tenía un boom de riqueza, que Venezuela, siendo el principal productor de petróleo de la región, era incluso más notorio que en el Ecuador. Pero eso fue lo que permitió disimular todos estos errores del modelo económico. Y ahora que estamos en una situación mucho más real, con precios de petróleo en torno a los $40 y no en torno a los $100, es cuando se ven las consecuencias de ese modelo económico y lamentablemente, como ecuatorianos, vamos a tener que asumir en los próximos años un ajuste severo en el gasto público que va a afectar a toda la sociedad. Pero tenemos que estar conscientes de que hemos llegado a ese extremo no por culpa del que venga, sea de Alianza País o de oposición, sino, como dijo Jaime, por el modelo económico que se vino aplicando en los últimos años. Y, perdón, si me extiendo respecto al IVA, ya solo para terminar con ese tema, y es que también se ha escuchado a muchos funcionarios del gobierno, incluso a gente del Banco Central, decir que la tasa de 12% de IVA en el Ecuador es de las más bajas de la región, que es una comparación totalmente mentirosa, porque no se está tomando en cuenta otros impuestos al consumo que aplican en el Ecuador, como el impuesto a la salida de divisas, que ya mencionó Jaime, el impuesto a los consumos especiales, las salvaguardias, que afectan al precio de venta al público. Correcto. Y por lo tanto, comparar una tasa de 12% solo de IVA con una tasa de 16%, si es que no hay todos esos otros impuestos adicionales, no tiene lógica. Es lo mismo que lo que hacen con el desempleo cuando dicen la tasa de desempleo en el Ecuador es de las más bajas de la región, pero no toman en cuenta todo el empleo inadecuado que suma el 60% de la población. Entonces, y es una de las economías más caras de la región. Sí, y es una de las economías más caras de la región, y hay que mencionar esto no solo por el fortalecimiento del dólar en los últimos años, sino porque la inflación que tuvo en el Ecuador entre 2007 y 2015 fue mucho más alta que la que tuvo Estados Unidos en el mismo periodo, teniendo la misma moneda, y eso es consecuencia de la cantidad de dinero que el Estado inyectó a la economía. Eso es una consecuencia directamente de la política económica. Entonces, la pérdida de competitividad del Ecuador no se puede achacar únicamente al fortalecimiento reciente del dólar, sino a la política económica que generó un incremento de los costos internos. La agenda estratégica, economista, la agenda estratégica del señor presidente de la República, estamos dándonos cuenta que va directamente a rescatar de las empresas denominadas offshore, matriculadas en Panamá, la mayor parte dicen. No obstante, dicen que los que han exhibido uñas muy largas en la presente administración no lo tienen por allí, lo tienen por otros lados. Dicen también que el Servicio de Rentas Internas, y esto sí nos convalidó el señor director, e hizo una presentación de la propuesta la señora subdirectora del SRI. Fue esta anterior semana, y creo que este día lunes va a continuar en el análisis, y seguramente para estos días próximos la mesa de régimen económica que ha acogido esta propuesta de gravar con el 1,8% las sociedades en paraísos fiscales se dé. Entonces va a haber primero un gran escándalo con todo el apoyo coincidencial del grupo de periodistas que van a poner en conocimiento entre hoy o mañana la cantidad multiplicada por 100, creo, de gente de toda la región, de todo el mundo, que está vinculada a los papeles de Panamá. Eso le van a dar todo, aquí en el Ecuador le va a dar el gobierno un impulso de escándalo total, aprovechando de esas circunstancias también para señalar, indiciar a muchísima gente que mantiene estas empresas offshore
en los escenarios estos de papeles de Panamá. Sin embargo, las cosas no creo que le vayan a resultar de la manera que está concibiendo, porque va a haber peligros inminentes. Me contaba el observatorio, o nos puede contar el observatorio fiscal, cuáles podrían ser los impactos y las consecuencias de este desdibujamiento de las imágenes, que es la pretensión fundamental, desdibujamiento de las imágenes empresariales y de actores de emprendimientos y de políticos y de tanta gente que tiene alguna vinculación con estos menesteres. ¿Qué impacto le espera a este sector? Le pregunto a Jaime a esta hora de la mañana, a las 7:48. Bueno, esto se inscribe dentro de la concepción misma del modelo, ¿no? Es decir, el Estado siempre está tratando de ver en el sector privado todas sus debilidades y de acosarlo. En el caso de las empresas offshore, bueno, habrá empresas legales, habrá empresas que han tratado de evadir, habrá todo género de empresas, ¿no? Pero no olvidemos... Bueno, transparentar eso también creo que es correcto, le va a hacer bien al país. Yo creo que todo el mundo está en esa dirección. Sí. Pero ¿por qué no mirar solo el sector privado y acosarlo y no mirar sus propias debilidades? Uh-huh. El Estado ecuatoriano, dentro de su modelo, también se ha convertido en un Estado empresario. ¿Por qué no mirar su naturaleza empresarial y sus deficiencias en este entorno de un gasto público elevado, ¿no? Vea usted que en el año 2013, la Semplades publicó un libro relativo a las empresas públicas, ¿no? Y allí se decía que en total en el Ecuador hay alrededor de 250 empresas públicas, y dentro de ellas 28 empresas públicas de la función ejecutiva, y allí presentaban un cuadro que el total de funcionarios en ese entonces, 2013, habían 28,000 personas trabajando en todas las empresas públicas, y eso sin contar las que luego se han creado. Yo subía a esta entrevista y al subir veía un rótulo allí que decía: empresa pública coordinadora de las empresas públicas. Está allí. Sí, ahí tienen un local. Aquí funciona en el edificio. Entonces, uno dice, estamos viendo a todo el sector privado, que es el que genera empleo, que invierte, que arriesga, y no tenemos ninguna información, conocemos de la eficiencia de las empresas públicas de este rato. Por eso es que le ponen una coordinadora. Del Estado, ¿no? Ve, hay una serie de empresas públicas de que nadie sabe cómo funcionan. No hay rendición de cuentas. Y sabe que la carga del Estado al entregarle dinero a las empresas públicas para que funcionen, porque realmente no funcionan como empresas públicas, funcionan como entidades adicionales burocráticas, es inmensa. Son cientos de millones de dólares que del presupuesto del Estado se les da a las empresas públicas. Y yo le aseguro que a lo mejor llega al monto que se piensa recaudar por subir el IVA a este momento y afectar a toda la población. En otras palabras, se crean impuestos, se los amplifica en los hombros de personas que no dan ningún motivo ni reciben el más mínimo aporte del Estado, y todos ellos tenemos que pagar el financiamiento de este empresariado burocrático, ¿no? Datos no hay información más adicional, porque una carencia de información es tremenda, pero en el 2013, datos de las Semplades, esta empresa de la televisión del Estado, según esto tenía 437 funcionarios. TAME, que hoy es una empresa con serios problemas, tenía 998 funcionarios. Y así las empresas petroleras tienen, entre las dos empresas petroleras, creo que más de 10,000 funcionarios, cuando este rato todas las empresas petroleras del mundo se han ajustado, y este rato entregaron el campo Auca para que
lo administra una empresa privada y sigue la misma estructura de Petroamazonas, como que no hubiese pasado nada. Entonces, bueno, allí hay un ámbito. ¿Qué podemos esperar? ¿Qué podemos esperar? Claro, ¿no? Entonces, claro. Yo creo que las cosas son bastante claras y me parece que hay mucha desorientación en la conducción económica. No ha habido preparación para administrar una crisis. No hay un líder, ¿no? Y además déjeme decirle algo, Gonzalo, porque mucho se habla del neoliberalismo, de cómo lo dejan, qué ha pasado antes. En el Ecuador no ha habido realmente neoliberalismo. Diga usted que se ha privatizado en el Ecuador en las últimas décadas, casi nada. Y José decía algo muy importante, ¿cómo queda este rato el gobierno? ¿Cómo deja las cuentas? En general, la economía, alto déficit, sin reservas, una economía que decrece. Y recordemos en el 2006 cómo recibió este gobierno el país. Recibió con una buena economía, Gonzalo. La economía crecía, el gasto público era apenas del 21% del PIB. En el 2006 había superávit fiscal del 2,8%. La inflación era baja. Habían fondos de ahorro de diverso género, pero eran fondos de ahorro. Es decir, se sataniza lo anterior, pero este gobierno recibió una buena economía, bien administrada y con un sector privado que era motor de la economía, inflación baja, con un riesgo país bajo, expectativas mejores. Y hoy, ¿cómo recibe el Ecuador luego de 9 años de bonanza petrolera? Yo creo que se debe ver históricamente con absoluta objetividad lo que está pasando en el país. Y tiene que buscarse un médico, ¿no? Porque el médico manejó mejor que el economista. Ahí podemos. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Solamente un asunto para acordes. Dice el señor asambleísta Fausto Cayambe, tratado economista, ha hecho un cálculo y dice que 30,000 millones de dólares de Ecuador están en paraísos fiscales. Aquello debe ser cierto. ¿Y de dónde saca esa cifra tan cerrada, no? 30,000 clavados, dice. De propiedad de los ecuatorianos se encuentran en este momento en paraísos fiscales. Qué sinvergüenza aspira a que diga la gente, ¿no? Rateros, y es de todo lo que se han robado, es todo lo que han ganado sin esfuerzo. Tienen que clavarles una investigación y una sanción ejemplar. ¿Cuáles preguntas le precisa usted al señor asambleísta Cayambe que debe responder para darnos cuenta si esta cifra y las características de esta denuncia guardan relación a una potencial certeza? Bueno, primero, Gonzalo, acá las cifras en el gobierno se vienen manejando de una manera bastante alegre. Es igual que el costo del terremoto que el presidente, él ha reconocido que fue a ojo de buen cubero, estimar en 3,000 millones. Eso puede ser, hay un economista muy bueno que se llama Manuel González, que tiene un blog muy interesante que dice puede ser muchísimo menos, desde 600 millones puede ser más. La cuestión es que el costo del terremoto, y enseguida voy a su pregunta, estimarlo en 3,000 millones también tiene un uso político, porque si el costo fuera menor, digamos 1,000 millones, con las líneas de contingencia que está recibiendo el gobierno de los multilaterales ya sería suficiente y los impuestos, los incrementos impositivos que se están planeando ahora serían obviamente ya no para la reconstrucción, sino para tratar de financiar la caja fiscal. Después, respecto a lo que dice el asambleísta Cayambe, bueno, habrá que ver de dónde sacó la información porque la información en los paraísos fiscales es bastante cerrada y no es tan fácil llegar a un número como el que él dice de 30,000 millones de los ecuatorianos, de la plata que tienen los ecuatorianos en el exterior. Pero aún suponiendo que fuera ese monto, lo importante es saber de qué porcentaje de esos 30,000 millones fueron generados de manera legal por empresas que pagaron previamente sus impuestos en el país antes de girar las utilidades al exterior y qué porcentaje de ese dinero fue creado con corrupción. Y además también sería importante saber cuánto ha aumentado la salida de divisas desde el Ecuador hacia el exterior con este gobierno por una
falta de credibilidad o desconfianza mayor hacia la economía y cuánto se giraba antes. Es decir, el modelo económico, además de dejarnos un decrecimiento, déficit fiscal y demás, nos está dejando un país con serias dudas sobre el futuro de la dolarización. Y por lo tanto, muchas personas, sobre todo las más pudientes, han optado por sacar sus recursos al exterior. Entonces, en ese sentido, también sería bueno que el asambleísta Cayambe y Alianza País en general hicieran un mea culpa para reconocer cuánto han incidido ellos en motivar la fuga de dólares del Ecuador hacia el exterior por un mayor temor sobre la sostenibilidad del sistema monetario. El general José Gallardo, el doctor Gustavo Medina López y el coronel Alberto Molina. Señoras y señores, en contados instantes. Inicio de espacio promocional y publicitario. Gracias por permitirnos que tu